Bienvenidos a este análisis documental. Hoy vamos a diseccionar la decisión más crítica y quizás la más subestimada en el ciclo de vida de cualquier planta fotovoltaica a gran escala: la selección del sitio. Y es que en el desarrollo de infraestructuras energéticas, elegir la ubicación no es ni de lejos simplemente marcar casillas en un mapa. Es una auténtica misión de supervivencia. Hablamos del cimiento absoluto sobre el que van a descansar todas, y digo todas, las decisiones de ingeniería, financieras y contractuales posteriores. Lo que vamos a desgranar hoy determina directamente si un proyecto atrae millones en inversión de capital o si se convierte en un fracaso colosal antes incluso de mover una sola piedra. Fijaos en esto, porque la implacable realidad financiera se esconde justo ahí, en los márgenes más diminutos. Imaginemos un proyecto estándar, digamos de 100 megavatios. Una simple sobreestimación del recurso solar de apenas un 5% no es un error de redondeo sin importancia. ¿Qué va? Ese 5% se traduce instantáneamente en una pérdida acumulada de varios millones de euros a lo largo del contrato. Es un golpe directo a la línea de flotación del que muchísimos proyectos jamás logran recuperarse. Y ojo, que el riesgo no solo cae del cielo, acecha literalmente bajo nuestros pies. Encontrar una restricción ambiental severa cuando ya estamos en fases avanzadas del desarrollo puede paralizar la obra por completo. Y no es una exageración, hablamos de tirar a la basura entre 1 y 3 millones en costos de desarrollo irrecuperables. Por eso, la precisión en esta etapa inicial no es algo negociable, es sin duda el primer pilar para construir un desarrollo que los bancos consideren seguro. Bien, pasemos a nuestro primer gran bloque. Vamos a ver cómo dominar de verdad el recurso solar y entender esas fuerzas invisibles que rigen el proyecto. Entre tantísimo acrónimo que usamos a diario en la industria energética, hay uno que es el que realmente paga las facturas: la POA. Mientras que hay otras métricas que nos dicen cuánta energía llega al suelo en general, la POA es quirúrgica. Revela exactamente, al milímetro, la energía que impacta sobre la superficie inclinada de los paneles, teniendo en cuenta la inclinación, el azimut, todo. Es nuestro valor sagrado, la métrica definitiva e indispensable para garantizar unas producciones que la banca sí considere financiables. Claro, porque existe una diferencia abismal entre las distintas herramientas de evaluación que tenemos sobre la mesa. La GI, por ejemplo, es genial para echar un primer vistazo, pero con eso no se diseña una planta. Luego está la radiación directa, o DNI, que es fundamental si queremos evaluar problemas serios como la acumulación de polvo o soiling. Pero, al final del día, la POA es la entrada directa, el corazón para los modelos financieros de alto riesgo. Sin una POA auditada y validada, sencillamente no hay proyecto financiable. Fin de la historia. Vale, entonces, ¿de dónde sacamos estos datos tan precisos? Pues la respuesta está en el espacio. Pero atención, no todos los satélites nos dan la misma certeza. Plataformas como SolarGis, que tienen una incertidumbre bajísima de apenas un 2 a 3%, se han convertido en el estándar indiscutible de la industria para asegurar viabilidad. Por otro lado, opciones gratuitas como la de la NASA están súper bien para un análisis preliminar. Pero claro, con hasta un 10% de incertidumbre, ningún banco de inversión en su sano juicio va a estructurar un préstamo millonario basándose solo en eso. Vamos a llevar todos estos modelos abstractos a la más cruda realidad financiera para entender por qué esto es vital. Los prestamistas no confían ciegamente en estimaciones promedio. Nunca lo hacen. Someten al proyecto a pruebas de estrés brutalmente severas usando escenarios superconservadores, lo que conocemos como P90. Básicamente, la energía que el proyecto superará el 90% de los años. Si los datos son inciertos, ese escenario P90 se desploma, el flujo de caja se asfixia de inmediato y ¿qué hace el banco? Recorta drásticamente el apalancamiento. Menos deuda significa que hace falta inyectar mucho más capital propio, arruinando por completo la rentabilidad esperada. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo mitigamos semejante nivel de incertidumbre? Pues manchándonos las botas. Es una exigencia ingenieril absoluta ir al terreno. Hay que ejecutar campañas de medición in situ durante un mínimo de 12 meses, aplicando el clásico proceso de medir, correlacionar y predecir. Capturamos la precisión milimétrica del microclima local ahí mismo y la entrelazamos estadísticamente con décadas de histórico satelital. Es literalmente la única manera de blindar una predicción a largo plazo para que sobreviva a cualquier auditoría financiera dura. Y es exactamente ahí, pisando el terreno, donde nos damos de bruces con las amenazas de verdad. Factores ambientales extremos, como esas temperaturas abrasadoras en zonas desérticas o la acumulación brutal de polvo que comentábamos antes, pueden aniquilar la producción teórica en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando de recortes fulminantes de hasta un 15% en la energía generada si no nos adelantamos con estrategias de mitigación impecables. El clima local no hace prisioneros, eso tenedlo por seguro. Lo que nos lleva de cabeza a nuestro segundo gran punto: la verdad del terreno, la evaluación puramente técnica del sitio. Aquí abajo, la topografía dicta las reglas del juego de la obra civil.
Si queremos implementar seguidores solares de un solo eje, que es hoy por hoy el estándar para exprimir al máximo el rendimiento, el terreno nos va a imponer límites muy estrictos. Hablamos de una pendiente longitudinal máxima del 5 al 8%. Exceder ese límite significa tener que mover millones de metros cúbicos de tierra y eso dispara los presupuestos a niveles completamente prohibitivos. Por eso, hacer un escaneo láser aéreo, un análisis LIDAR con resolución centimétrica desde el minuto 1 es un paso absolutamente innegociable. Y si miramos un poco más abajo, debajo de la superficie, la geotecnia puede ser nuestro mejor aliado o el peor enemigo del presupuesto. La hinca directa de perfiles de acero es fantástica, rápida, económica e ideal para suelos cohesivos limpios. Pero, ay amigo, si el estudio geotécnico choca de repente contra un lecho rocoso inmenso o un nivel freático altísimo, el proyecto se ve obligado a usar cimentaciones de hormigón. Y este simple cambio, esta sorpresa geológica, puede hacer que los costes de cimentación exploten entre un 20 y un 50% sin avisar. Pero claro, una planta no flota en el vacío. Entramos en la tercera fase fundamental de este análisis: la red, el medio ambiente y el elemento social. Porque seamos sinceros, tener el recurso solar más excepcional del planeta es absolutamente inútil si no tienes un enchufe viable y descongestionado a la red eléctrica. El mercado chileno es un caso de estudio severo sobre esto. Con una infraestructura de transmisión que se ha quedado rezagada frente a un boom gigante de desarrollo, muchísimos proyectos han sufrido el temido curtailment, recortes sistemáticos de producción donde se llega a perder hasta una quinta parte de la energía simplemente porque la red física no da abasto para absorberla. Al final, la capacidad de evacuación es la que manda. Además, las líneas rojas de un proyecto no siempre llevan alto voltaje. Muchas veces son sociales y ambientales. Ignorar la rigurosidad de las normativas de áreas protegidas, saltarse los escrutinios arqueológicos o no gestionar bien las consultas con comunidades indígenas es, literalmente, jugar a la ruleta rusa. Un hallazgo arqueológico mal gestionado o la falta del consentimiento previo de las comunidades locales no solo puede empantanar un proyecto durante años en los tribunales, puede destrozar por completo y en cuestión de días la reputación global de un desarrollador. Y después de auditar todas estas capas, llegamos al momento de la verdad. Nuestro cuarto bloque, el veredicto final. Los equipos de desarrollo de élite jamás operan basándose en corazonadas o presentimientos. Lo que hacen es calibrar metódicamente la probabilidad de un evento frente a su impacto potencial. Así construyen un cuadro de mandos superdinámico, la famosa matriz de riesgos. Este es el faro absoluto que gobierna y filtra carteras enteras de proyectos valoradas en cientos de millones. Nos permite asignar estrategias de mitigación en tiempo real, mucho antes de comprometer el gran capital de los inversores. Y dentro de esa matriz existen lo que podríamos llamar verdaderos asesinos de proyectos. Son los criterios de descarte inmediato, los temidos no-go hards. Si el recurso solar anual cae por debajo de los 1.600, si resulta que no hay red a menos de 50 kilómetros, si rozamos un parque nacional de protección estricta, si la red recorta históricamente más del 20% sin compensación, o si nos topamos con una férrea oposición local, se acabó. El análisis se detiene en seco y el proyecto se abandona. Así de simple. Es la disciplina más pura y dura para preservar el capital. Así que, para terminar este análisis documental, queda flotando en el aire la pregunta definitiva que cualquier estructurador financiero se hace. Después de medir meticulosamente la atmósfera, escanear la Tierra con láser, auditar la red al milímetro y consultar exhaustivamente a la sociedad, ¿es nuestra evaluación realmente lo bastante robusta para sobrevivir a la prueba de estrés definitiva? Es vital que dejemos de ver la selección del sitio como un simple trámite burocrático inicial, porque es en realidad el garante supremo de la supervivencia de cualquier infraestructura a esta escala. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Nos vemos en nuestra próxima inmersión técnica.